Hola, bienvenidos, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Medellín Saludable @telemedellin.tv. ¿Qué es eso? Nuestro correo electrónico, mejor dicho, más que el nuestro, el de ustedes. Es un mecanismo, es un vehículo de comunicación para que ustedes tengan la oportunidad, además de redes sociales y líneas telefónicas, de consultarnos, de orientarse, de tener y resolver esas inquietudes, esas que nos abordan cada día, que tienen que ver con los estilos de vida saludables, con la prevención de la enfermedad, con la promoción de la salud. Hay muchas inquietudes permanentemente. Hemos generado ese vínculo, ese nuevo canal para que ustedes con confianza, con tiempo, pensando lo que van a decir, participen ahí y con gusto intentaremos ayudarles. Si nosotros sabemos, responderemos inmediatamente. Si no, consultaremos con el experto, la persona indicada para darles una respuesta acertada. Medellín Saludable @telemedellin.tv, un canal nuevo, bueno, reciente, que ya ha tenido muy buena utilización por parte de ustedes. Propongan temas, invitados, enfoques, perfiles de los invitados, lo que quieran, es para ustedes. Doctora Fanny Isabel, bienvenida, muy buenos días. Hola, muy elegante, Felipe. está de negro hoy. Claro, Bueno. para la ocasión. Felipe, muy buenos días, muchas gracias y bienvenidos a todos los televidentes. Y quiero hacerle también fuercecita al comentario que acabaste de hacer sobre el correo electrónico. Primero que todo, darles las gracias por la confianza. Cada vez se usa más este medio para hacernos consultas. Temas, por ejemplo, tengo una duda sobre este diagnóstico que me dieron y que tal vez en la consulta no alcancé a preguntar porque se me olvidó, porque me dio temor, porque la consulta es muy cortica. Entonces ahí nos escriben con mucha tranquilidad y nosotros podemos orientarlos. Opiniones sobre algún examen y afortunadamente tenemos la forma de consultar con los especialistas que nos visitan, que yo diría de los mejores de la ciudad, que tienen la mejor disposición. Los llamamos, nos colaboran con la respuesta y a más tardar al día siguiente les estamos contestando. Entonces es con todo el cariño y con toda la disposición. Especialistas que decía usted queridísimos con nosotros y especialmente con ustedes porque vienen ante nuestro llamado, ante nuestra solicitud, pero vienen a responder las inquietudes que ustedes tienen. Son de los más reconocidos en cada una de las áreas en la ciudad y en el departamento, también en Colombia, y sacan en su agenda, como el caso de nuestra invitada de hoy, una hora para estar con nosotros y atender las llamadas y las inquietudes que ustedes tienen. Entonces, con confianza, recuerden, es un consultorio que han generado Telemedellín y la Secretaría de Salud de Medellín para que ustedes resuelvan una gran cantidad de inquietudes. En redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook. En Twitter nos citan como @saludmedellín, así nos buscan, ahí están los trinos que permanentemente estamos enviando de estilos de vida saludables, de rendición de cuentas, de promoción de actividades. En Facebook somos Secretaría de Salud Medellín y las líneas telefónicas 441-2100 y la línea nacional gratuita 018 41 40 99. En esta introducción aprovecho también, doctora Fanny Isabel, porque me he encontrado con algunos televidentes en las calles que me dicen, mire, yo estaba viendo tal programa, pero me tocó salir a una cita, en ese momento me llamaron, iban a hablar de tal cosa y se me olvidó, entonces cuando volví ya había pasado el tema. No se preocupen, hemos recopilado, hemos llevado a internet, a YouTube exactamente, www.youtube.com, los programas. Ahí está, temporada 2012, temporada 2013, no sé si ya montamos los de 2014, pero si no los haremos pronto para que ustedes los tengan a disposición. Buscan por fecha o por nombre. Cuidados en la piel, enfermedades respiratorias, bueno, se lo vamos a hacer ahorita, pero después lo pueden buscar, no se lo pierdan hoy. Enfermedades respiratorias, cáncer de no sé qué. Buscan por título, por el nombre del programa, o si se acuerdan más o menos la fecha, y ahí lo pueden revisar. Ahorita les muestro la página y cómo están ahí todos los programas. Enfermedades respiratorias, doctora Fanny Isabel, y supongo yo, y se lo pregunto de una vez a manera de introducción, estamos hablando de un rango muy amplio, todo el sistema respiratorio, los pulmones, entonces se pone a pensar entonces las alergias respiratorias, el EPOC, asma, y de ahí para allá me imagino que son muchísimas más. Exacto, son muchas las enfermedades respiratorias, un motivo de consulta muy frecuente de todos los días, el pan de cada día de los médicos generales, de los especialistas también, de los internistas, de los pediatras y los neumólogos, porque está incluido las enfermedades agudas como la gripa, los resfriados, como la bronquitis aguda o la neumonía, que son muy frecuentes por esta época, y también las enfermedades crónicas pulmonares, la hipertensión pulmonar, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también todas las que tienen que ver con alergias, el asma, que es muy frecuente, la rinitis
y todas las enfermedades de la vía respiratoria alta, la sinusitis, la laringitis, faringitis, amigdalitis, en fin. Entonces hoy queremos hacer como un resumen de todos los cuidados que se deben tener para prevenir estas enfermedades que son tan comunes y que sobre todo en los extremos de la vida, cuando hablamos de menores de 2 años o mayores de 65, puede tener consecuencias graves porque son las personas que más bajitos tienen su sistema de inmunidad. Bueno, ese es un elemento importante que queremos destacar hoy porque si bien a todos nos puede dar, de hecho, las estadísticas ya las voy a compartir con ustedes de la Organización Mundial de la Salud, indica que hay una presencia, una prevalencia muy alta en el mundo, pero sí hay unas poblaciones vulnerables, claro. Los niños menores de 5, de 6 años, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. Entonces hay que estar muy atentos a esas poblaciones. Dice la Organización Mundial de la Salud que en este momento casi 300 millones de personas, 235, 150 millones, padecen, por ejemplo, asma. Tan solo asma, 64 millones de personas en el mundo están hoy padeciendo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Y esto está causando las enfermedades respiratorias en ese paquete grande que les decíamos, donde se agrupan muchas enfermedades, 4 o 5 millones de muertes cada año. Es decir, es un asunto para no descuidar, especialmente en las regiones tropicales como la nuestra, especialmente en los países en vía de desarrollo como el nuestro, en regiones como la nuestra. Es un tema muy puntual, muy importante y decía usted, pues motivo de consulta todos los días, reiteradas veces, muchas veces a todos los médicos generales y por supuesto a los especialistas de estas áreas. Sí, Felipe, y es muy bueno también clarificar aquí hoy con nuestra especialista invitada que hay unas enfermedades, por ejemplo, las que tienen que ver con las alergias, que finalmente no se curan, pero que afortunadamente se pueden controlar y que estas personas, los asmáticos, los riníticos, tienen más predisposición a tener otras sobreinfecciones en su vía respiratoria. ¿Cómo manejarlas? Cómo prevenirlas, cómo acudir y cómo reconocer esos signos de alarma. Para mí es muy gratificante porque cada día, sobre todo las mamás, los cuidadores, aprenden a identificar en los bebés, sobre todo, cuando hay que consultar. Entonces ellos ya saben, por ejemplo, si el bebé tiene fiebre mayor de 39, si empieza a tener una respiración forzada, donde se le hunden las costillitas, donde uno ve que está haciendo un esfuerzo grande para respirar, si escucha un pitico cuando respira, si no quiere comer, si está decaído. Esos son unos signos de alarma urgente, no para pedir cita por consulta externa, por el teléfono, sino para asistir al centro de salud más cercano por urgencias, porque generalmente pueden complicarse, convertirse en bronquitis severas o incluso en una neumonía que termine en una hospitalización. Para este programa, para el de hoy, el Medellín Ciudad Saludable, que les hablamos de enfermedades respiratorias, preparamos, aparte de las preguntas que tienen los ciudadanos de este tema y que vamos a compartir hasta las 12 del día con ustedes, unas cápsulas informativas para acercarnos más al tema, para conocerlo más de cerca. Empecemos a compartir esas cápsulas. Presten atención que hay información valiosa. Seguramente usted, algún familiar o un amigo sufre o ha sufrido de asma, rinitis o bronquitis, enfermedades que cada vez se hacen más comunes en nuestro medio. Estas afecciones pueden aparecer por los altos índices de polución atmosférica causada por la contaminación, el tabaco, la ingesta de alimentos con alto contenido de conservantes y colorantes, el aumento del consumo farmacológico, el constante cambio de las condiciones climáticas y las enfermedades que disminuyen las defensas del sistema inmunológico. Bueno, importantísimo tener en cuenta varios aspectos, los cambios climáticos, cómo nos debemos cuidar cuando empiezan esos cambios bruscos de clima en nuestra ciudad, el cuidado ambiental, importantísimo. Si tenemos una persona con una enfermedad respiratoria, ¿cómo hacer para no contagiarse? Porque es que es de muy fácil contagio si está en el trabajo, si está en la misma casa, si está el niño en la guardería. Entonces hay unas medidas muy prácticas, muy sencillas, que es lo que queremos recordarles hoy en este programa para prevenir, para cuidarnos de las enfermedades cuando ya las tenemos y prevenir que otros no se contagien. El año pasado, doctora Fanny Isabel y amigos televidentes, en Colombia, no más en Colombia, se presentaron 4 millones de casos, más de 4 millones de infecciones respiratorias agudas. Eso nos da
nos presta un indicador para medir la prevalencia y la presencia de las enfermedades respiratorias en nuestro territorio. Bueno, hay mucho de qué hablar. Seguramente ustedes tienen muchas preguntas, muchos comentarios. Va a estar con nosotros, ya está la doctora Ana Catalina Vanegas, ya ha estado con nosotros en Medellín Ciudad Saludable. Hoy viene también a atendernos, entonces, listos. Marquen desde ya con toda confianza, expresen sus preguntas, las consultas que tengan, 441-2100 y la línea nacional 018-041-4099. Usted tal vez está, como nos ha sucedido en el Bajo Cauca, en el Urabá antioqueño, o en el eje cafetero, o en el centro del país, o en la costa caribe, donde también nos han llamado. Pueden utilizar esa línea, no vale un peso, 018-041-4099. Es Medellín Ciudad Saludable, es un programa que hacemos desde Medellín, pero desde aquí pretendemos impactar también su calidad de vida. Así usted no esté en Medellín, esté en otra ciudad, esté en otra región distinta al departamento de Antioquia, queremos llegarle con estos consejos y con esta información que sabemos es muy útil. Saludamos a la doctora Vanegas, doctora Fanny Isabel. Pues ya está por aquí, ella muy querida, como siempre, doctora Ana Catalina Vanegas, que les decía, Hola, ya doctora. nos acompañó Hola, en el programa, y recuerdo que la vez pasada tuvimos también muy buena participación de los televidentes, porque siempre resultan temas muy interesantes y de la manera como los tocamos con la doctora Vanegas mucho más. Doctora Ana Catalina, gracias por estar otra vez y abrir esta horita en su agenda para atendernos. Bueno, no, lo hago con muchísimo gusto, Felipe y doctora Fanny Isabel, porque de todas maneras yo sé que realmente esto es una necesidad muy sentida de todo el mundo y son unas patologías supremamente comunes donde la gente tiene muchas preguntas por hacer y la mayoría de las veces no son satisfechas dentro de la consulta, ¿cierto? Que por distintas razones pues se ha convertido en un espacio que de pronto no satisface completamente al paciente. Además porque tenemos una coincidencia muy bonita, bueno, que también se da con muchos especialistas, y es que creemos en el poder del mensaje, de la pedagogía, de traer estos temas a los medios masivos de comunicación. Esto no puede ser un asunto solo de los consultorios o los programas de promoción y prevención, esto hay que tocarlo masivamente y por eso existe este espacio. Yo quiero remitirme, doctora Vanegas, a la primera pregunta que le hice a la doctora Fanny Isabel. Ella lo contestó muy bien y nos ubicó exactamente en el escenario, pero quiero que lo retomemos para que nos quede muy claro. Entonces hablamos de una gran cantidad de enfermedades respiratorias, de un paquete muy amplio de padecimientos y enfermedades. Claro, el tracto respiratorio es un campo supremamente amplio. Para decirle pues que de todas maneras va desde la nariz hasta el último alvéolo que nos transporta el aire y que hace que se haga el intercambio gaseoso para que se haga la respiración, o sea que eso comprende nariz, oídos, senos paranasales, garganta, laringe, ahí con todas las patologías que se puedan presentar, bronquios, pulmones, arterias que los irrigan, todas estas cosas, el tórax que lo contiene. Entonces, en todo ese rango de espacio tan grande, que le voy a decir para que comprendan de pronto y se hagan la idea, si uno los pulmones los abriera, todos, sería capaz de cubrir 2 canchas de tenis. O sea, usted se está imaginando, si uno abre los pulmones y los extendiera completamente, uno sería capaz de cubrir 2 canchas de tenis con los pulmones. ¿Por qué? Es porque tiene una superficie enorme. Entonces, eso nos está hablando, tenemos aproximadamente 400 millones de tubulitos respiratorios dentro de los 2 pulmones. Usted se imagina lo que contiene esto y lo que es capaz de trabajar y lo que es capaz de ayudarnos a vivir, pero también de dañarnos cuando realmente ese aparato está malo, ¿cierto? El tracto respiratorio, que ya le decimos, comprende no únicamente los pulmones, sino desde nariz. O sea que adelante pues televidentes, con muchísimo gusto, con muchísimo cariño, aquí estamos para resolver sus inquietudes con Telemedellín. Tan linda, doctora, muchas gracias. Y a propósito, entonces ya está Magdalena Muñoz y nos está llamando desde Belencito Corazón. Bienvenida, Magdalena. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Para hacerles una preguntita. Yo estoy sufriendo hace como 2 años una tos. Yo no fumé mucho, fumé por ahí 3 o 4 años, no más. Estoy sufriendo una tos que me da más que todo en la mañana y en la noche. Me dicen que es gastritis, otros que es reflujo, entonces yo quisiera como saber un poquito más. Claro que sí, Magdalena, mil gracias por llamarnos. Y qué bueno que toca este punto arrancando, Claro. doctora, porque la tos es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Bueno, Magdalena, realmente usted tocó un punto álgido y que todo el mundo sufre, que es la tos. Resulta que la tos es el mecanismo de defensa que tiene el tracto respiratorio, para que lo llamemos así, no lo llamemos únicamente pulmón, para decirnos, mire, me molesta algo que no debe estar allí. Entonces resulta que el pulmoncito tiene vecinos,
Un vecino es su corazón, un vecino es el estómago y el tracto digestivo, entonces que comprende boca, lengua, faringe, esófago y estómago. Entonces, ese pulmón, a usted le está diciendo hace rato que hay algo que lo está molestando, entonces tenemos que, la primera cosa, identificar cuál es la causa que le está molestando ese pulmoncito, porque le está diciendo hace rato que algo que está llegando allá no le gusta al pulmón, algo que está llegando o por las vías aéreas, que usted está entrando probablemente aire frío, si es que ha tenido un cuadro gripal y le ha molestado eso, o que llega por el tracto digestivo y es que le están cayendo mal las comidas, está haciendo una llenura, tiene eructos frecuentes, siente que se le devuelve la comida. Resulta que en esas pequeñas devoluciones que uno hace de comida, cuando la gente tiene acidez o cuando la gente eructa o cuando la gente hace tiene ese tipo de situaciones, pequeñas cantidades de lo que contiene el estómago, que es muy ácido, se va al pulmón y eso no le gusta al pulmón. Entonces periódicamente lo va molestando, pero su pulmoncito le está diciendo hace rato que no, que tiene algo que le molesta. Entonces lo que tiene que hacer es identificar usted misma si esa tos está asociada o a la comida, cuando usted come frecuentemente, cuando usted eructa, cuando usted se expone a aire frío, cuando usted queda llenita con las comidas, cuando usted se acuesta. Identificar qué es lo que está asociado, qué está pegadito a esa tos y contarle al especialista, contarle al médico general, toso doctor cuando yo como rápidamente o cuando me dan eructos o cuando quedo con llenura, cuando quedo o toso, cuando salgo al aire frío, cuando estoy hablando, cuando me estoy riendo, y ya el especialista o el médico general va a saber identificar y le va a colocar remedio a su tos. Pero su pulmoncito está sufriendo y le está diciendo hace rato que algo le molesta con esa tos. Ella es la doctora Ana Catalina Vanegas, es médica neumóloga, nos acompaña hoy hasta las 12 del día para resolver las inquietudes. Antes de la pausa los llevo a Facebook. Bueno, hoy el Facebook y las redes están como lentos, no me quiso cargar la foto, pero es para recordarles esto. Estamos en el servicio de vacunación puerta a puerta en la Comuna 1 Popular. Me salto la foto que no cargó para llevarlos al texto. La Alcaldía de Medellín realiza desde esta semana la segunda jornada de vacunación puerta a puerta. El turno es para los 12 barrios que conforman la Comuna 1 Popular, en donde niños menores de 6 años iniciarán o completarán el esquema del programa ampliado de inmunización SPAY. Voy a recordar rápidamente los barrios Villa Guadalupe y Carpinelo. Estamos esta semana ahí y luego pasaremos a los barrios Santo Domingo Sabio 1 y 2, Popular, Granizal, Moscú número 2, San Pablo, El Compromiso, Aldea Pablo VI, La Avanzada y La Esperanza número 2. Si bien es un servicio puerta a puerta en esa zona, Comuna 1 Popular, no espere a que le toquen. Van a estar las unidades móviles por ahí, muy cerquita de la casa. Si usted las ve, vaya con su hijo menor de 6 años para que inicie o complete el esquema de vacunación. No pierdan esta oportunidad, pero nos vamos a tomar unos buenos días recorriendo casa por casa todas las habitaciones, todas las residencias de esa zona. Hacemos la pausa, pero antes de ello veamos estas cápsulas informativas de las que les hablamos para revisar muy bien este tema de las enfermedades respiratorias. Las enfermedades alérgicas respiratorias se producen por agentes externos como los alergenos, que al ingresar al organismo por las vías respiratorias generan una reacción desproporcionada. Por lo tanto, preste atención si se manifiestan estornudos repetidos, picazón en la nariz, congestión nasal, tos, falta de aire y opresión en el pecho. Medellín, todos por la vida. Bueno, Asdrúbal, te invito
invité a la institución educativa Consejo de Medellín porque hay una profe que está trabajando un proyecto de música con el que además ha rescatado una cantidad de muchachos de cuestiones que muy probablemente no eran buenos para su vida. Bisturí, bisturí, se quería casar. Vengo donde Diana Valencia, en el Pedro Octavio Amado, que es una maestra de apoyo y me invitó a ver cómo era un día de ella. Y no es nada fácil, porque integra a los chicos del aula regular con los niños con necesidades educativas especiales. Esto lo llaman bisturí, bisturí. Muy bien, amiguito. No, a mí me encanta estrenar, es más, yo como Pamela, de que compro las cosas, llego por la noche a la casa, vuelvo y me las mido, me las ensayo con las diferentes pintas y para mí no hay mayor aliciente para levantarme al otro día que saber que tengo algo para estrenar. Porque nuevo es más bueno, pégate a nuestros estrenos. Bien, y continuamos con la doctora Ana Catalina Vanegas, que nos acompaña hoy, neumóloga, hablando de enfermedades respiratorias. Y tenemos nueva televidente, desde Envigado está Marta Betancourt. Buenos días, Marta. Buenos días. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Para preguntarle a la doctora, Claro. Mi esposo tiene 50 años. Él hace 10 años fue operado de la nariz, pero él hace por ahí 3 años sigue como con una congestión en la nariz, o él siente que la nariz es taponada. Él va al baño, se suena de la mano, se echa agüita todas las noches y cuestión de 15 minutos tiene que volver y él se siente atacado la nariz. Se suena y no le sale nada. Él dice que él siente como que se le tapan las vías de la nariz. Entonces, pues quería preguntarle a la doctora el qué puede hacer o si hay que consultar después de que ella fue operado para la misma cuestión. Bien. Muchas gracias, Marta, por llamarnos. Martica, muy seguramente al esposo lo operaron porque si lo operaron de la nariz para quitarle la obstrucción, seguramente tenía una de las partes de la nariz que se obstruye muy fácilmente, que son los cornetes que crecen cuando uno se expone, por ejemplo, a cosas alérgicas. Entonces, es una de las razones, muchas razones, por las cuales se crecen los cornetes, que son como unas gelatinitas. Son unas cositas muy suaves, pero que se hinchan, digamos, para hablar en términos coloquiales, como que se dematizan muy fácilmente. Entonces, cuando crecen, tapan completamente la nariz. Crecen, todos hemos tenido, aquí tenemos una de nuestras personas que nos ayudan, todos hemos tenido, cuando tenemos gripa, se nos tapa la nariz, porque resulta que como el organismo trata de protegerse, produciendo muchas secreciones, entonces para producir muchas secreciones, la nariz tiene que crecer las glándulas, entonces a eso lo llamamos que se hipertrofian las glándulas, entonces se crecen esas glandulitas y tapan la nariz. Seguramente le ocurría a su esposo mucho tiempo, entonces la cronicidad dio para que el otorrino lo operara. Operarlo no quiere decir que se le va a quitar. Si persiste, si el esposo resulta que es alérgico a alguna cosa que hay en el ambiente, algún olor fuerte, a polvo, a humedad, a cualquier cosa, y persisten las condiciones que lo llevaron a esa patología, a pesar de que lo hayan operado y le hayan quitado esa obstrucción, pues si persiste la situación, vuelve otra vez y crece, y seguramente es lo que le está pasando a él. Quiero ponerle un caso que nos ocurre a todas las señoras. Resulta que nos ponemos la aretica que es muy bonita, pero que somos alérgicos a ellos.
pero queremos tener la aretica y nos rasca la nariz. Pelamos la nariz. La solución es quitar la aretica, que nos crea alergia. Doctora Ana Catalina, esa llamada, esa respuesta me sirve para el siguiente planteamiento que tenía para hacerle, y es si en ese grupo de las enfermedades respiratorias, las alergias respiratorias son muy representativas, pues es un paquete grande en ese grupo de las enfermedades. Por Dios, las alergias respiratorias le diría que es de lo más importante que hay en el tracto respiratorio, porque acuérdese que el tracto respiratorio, para llamarlo desde nariz, está expuesto permanentemente al aire, a la humedad, a las cosas nocivas que respiramos, a todos los ambientes contaminados, a todos la combustión que nos mandan los carros, las fábricas, a la quema de llantas, a todas esas cosas. Entonces, eso crea primero un ambiente que está contaminado y que está poco puro. Segundo, la falta de árboles que son los pulmones de nuestra ciudad. Cada vez vemos que hay más tala de árboles para reemplazarlo por edificios. Entonces, son selvas de cemento que no purifican el ambiente, sino que como hay más gente y más carros, hay más contaminación. Menos pulmón para respirar, menos aire puro. Entonces, realmente tenemos toda la contaminación porque vivimos cada vez en sitios más estrechos. Entonces, sitios más estrechos que acumulan más cosas, hay más polvo. Entonces, usamos más productos que son procesados. Claro. Entonces, hay más cosas que inhalan y las enfermedades respiratorias han ocupado un campo gigantesco y agrede al más niño y al más anciano, a todo el grupo de edad, pasando por todos los grupos de edad. O sea que esto que tiene el esposo de nuestra televidente que nos acaba de ilustrar, lo que tiene aquí nuestra niñita Marcela, nuestra coordinadora de piso, está pegando eso es lo que pasa. Y sin hablar de las enfermedades respiratorias virales que vienen con todos los cambios de clima, porque por una razón sencillita, queridos televidentes que van a tener mucho cuidado, es que si nosotros tenemos el filtro, todos tenemos en la carita la nariz, y la nariz, entre muchas funciones, tiene unas que son muy importantes. Los pelitos que tenemos en la nariz que la gente le fascina cortárselos se llaman vibrisas, y que se ven feitos, eso tiene una función, y la función es que el aire que respiramos tan contaminado se filtre allí, es el primer filtro. Entonces, la segunda situación son las secreciones. Todos los mocos de la gente se ponen negros cuando hay que respirar aire muy contaminado. Eso se encarga de humedecer el aire que respiramos. Y dentro de la carita, en contacto con la nariz, hay unos huecos, digamos, unas cavidades, unas turbinas, que es donde están los cornetes, se llaman senos paranasales. Muchas de las funciones que tienen, pero una de las funciones que tienen muy importantes es calentar el aire, porque lo hemos dicho aquí hasta la saciedad y no hay que cansarnos de repetir, que realmente el aire que nosotros debemos respirar debe estar limpio con las vibrisas, mojadito con los moquitos y calientico con los senos paranasales. La boca no tiene sino dientes para comer y lengua para hablar, entonces nada para calentar el aire. Por supuesto que si el aire entra por la boca, entra frío, y cuando usted se ríe y tiene una enfermedad respiratoria, tose, porque el aire le está entrando frío, provoca esa tos e irrita el pulmoncito. Bueno, muy buena explicación, doctora. Ahora escuchemos una de las preguntas que nos hacen los ciudadanos a propósito del tema. Mi nombre es Luz Marina Orozco. Mi pregunta es si los inhaladores tienen contraindicaciones, si es bueno usarlos, sí o no. Luz Marina nos plantea, gracias Luz Marina por la pregunta, el tema, doctora Ana Catalina, de los inhaladores, las contraindicaciones, las ventajas, los beneficios que trae y quiénes deben usarlos. Bueno, Luz Marina, mire, usted ha tocado un tema muy importante, de mucha actualidad y que realmente es muy necesario. Resulta que los inhaladores es una de las formas, como desde hace más o menos 50 años se ha encontrado la droga para el tracto respiratorio. Viene en forma de humito o viene en forma de nube y cada vez se han perfeccionado más. Y el oficio es que ese humo, ese polvito vaya directamente al pulmón sin que haya paso por ninguna otra parte, sin que pase por el hígado, sin que pase por los riñones y sin que pase por ninguna parte. Frente a los inhaladores, qué bueno que hicieron esta pregunta porque la gente tiene grandes miedos y grandes mitos. Pánico prácticamente. Tiene pánico, pero sí, resulta que es la manera mejor como la droga va al pulmón. Es de primer paso y se elimina rápidamente, actúa y se elimina.
y sabemos que depende mucho, cada vez los han perfeccionado más, depende de la manera como usted lleve ese humito que está dentro de un tubito que se llama canister y que se utiliza de muchas maneras y cada vez ahora viene en forma de humo, en forma de nube, donde todo casi prácticamente se deposita en el tracto respiratorio inferior, en esos 400 millones de tubulitos que tenemos en el tracto respiratorio y cuya función muy importante es abrir, dilatar el bronquio cuando está contraído, que es lo que hace que el paciente tenga esa sensación de asfixia. Me asfixio cuando camino, me asfixio cuando como, me asfixio cuando sube. Eso se debe a que todos esos tubitos junticos se aprietan, se cierran y una de las funciones de los inhaladores es abrir los tubitos. Hay drogas que se pegan a eso que son los antiinflamatorios, como cuando uno tiene una ampollita en la mano, se pone la cremita en la ampollita, no en otra parte. Se le ha pegado una droguita que se llaman esteroides, tienen distintos nombres de acuerdo a la casa que lo produzca y distintas funciones, pero se le ha pegado a esa droguita para que juntas abren el bronquio y lo desinflamen, porque el bronquio se inflama y produce todo este tipo de sintomatología que tiene la gente, o sea que por Dios, es una de las maneras mejores. Contraindicaciones tienen para muchos pacientes, pero el médico en su certeza, en su juicio analítico, sabrá decidir y será un tema pues, que podemos discutir y que si hay tiempo lo podemos ampliar. Perfecto, y que no genera dependencia, como muchas personas piensan cuando se lo mandan al bebé y dicen, no, ya entonces se va a convertir en un niño que toda la vida lo va a usar. Eso es falso porque es muy frecuente en la consulta. Parte de los mitos que tiene la gente y los miedos que tiene frente a ello. Exacto. Bueno, recibamos a Olga Muñoz, está muy activo en Envigado hoy participando. ¿Cómo estás, Olga? Bien, gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Para la doctora Ana Catalina, por favor, Anita, no sé si te acuerdas de nosotros, soy la hermana de Carlos Elías. Tú me salvaste una vez a mi hija y por eso te recuerdo con mucho cariño. Que nos perdiste, si es factible que me des el teléfono de tu consultorio. Olguita, qué gusto encontrarte a través de este medio y a Carlos Elías y a todos los que recuerdo con tanto cariño. Pues sí, mira, el teléfono de mi consultorio es en Las Vegas, 268-5596, en Comedal 251-5797 y con todo cariño y con todo gusto, Olguita, te voy a recibir cuando quieras, para lo que tú quieras y muchos saludos a todos. En pantalla estaban los teléfonos y en esta emisión de Medellín Ciudad Saludable seguirán saliendo para que tomen los datos de la doctora Ana Catalina. Qué lindo está, para eso sirve Claro. el programa, para que encuentren, para conectar otra vez a los especialistas. Y ya nos ha pasado varias veces, sí. Porque personas que llevaban tratamientos con sus médicos que por algún cambio de la EPS, de alguna contratación o algo se pierden y luego a propósito del programa vuelven y se conectan. Exacto, es una maravilla poder ayudar también en esa parte. Bueno, doctora, y un tema muy frecuente también es la bronquitis crónica. Y la diferencia con la bronquitis aguda es algo que nos preguntan mucho los pacientes cuando han tenido varios episodios. Ellos quieren saber, ¿voy a seguir sufriendo de esto? O si tienen, pues, o cuáles serían los exámenes para ayudarles a determinar esto. Bueno, la inflamación de los bronquios es la bronquitis, que si se sucede después de que haya una enfermedad aguda, una enfermedad viral, una enfermedad por cualquier causa, pues se sucede rápidamente y generalmente se produce esa tos tan molesta que es lo primero que identifica realmente al paciente. Se acompaña de otros signos y de otros síntomas generales como malestar general, como fiebre, como tos aguda y tos irritativa, con mucha expectoración o a veces sin expectoración. Y eso es más como la aparición, lo que la denota en aguda o en crónica, cuando el paciente lleva más de 2 o 3 meses y el paciente ve que está con una gripa y que pasa el tiempo y que no se mejora y sigue tosiendo, ya cuando el paciente tose más de 2 semanas, durante 2 o 3 meses ya lo convierte en una cosa crónica. Entonces, ese paciente ya, cuando hay una cronicidad, acuérdense de los tubitos que les he comentado, esos tubitos empiezan a distorsionarse y a dañarse y se convierten, para que ustedes tengan como el símil en la cabecita, se convierte como en las venas de las señoras que hacen varices. Sí. Así se hacen dentro de los bronquios. Y entonces resulta que dentro de esas varices, digamos que allá se llaman bronquiectasias,
empiezan a acumularse más moco y empieza el paciente a tener muchas secreciones, empieza el paciente a botar ya moco verde, a veces maloliente, y empieza a tener episodios muy severos. O sea, es absolutamente necesario que tengan las medidas generales de que hemos hablado, que tengan los cuidados, que consulten inmediatamente a su EPS, que consulten al médico y que sigan las recomendaciones y las normas mínimas de cuidado que debemos tener con el tracto respiratorio, que es, como ya les dije, respirar siempre por la nariz, tener una higiene respiratoria, limpiar el aire, calentar el aire y humedecer el aire. La boquita solamente para hablar y para comer. Revisemos otra pregunta de los ciudadanos para la doctora Ana Catalina. Mi nombre es Alejandro Valencia y quiero saber, ¿las enfermedades respiratorias pueden causar la muerte? Alejandro, muchas gracias. ¿En qué casos entonces, pregunta Alejandro, pueden causar las enfermedades respiratorias la muerte? Se nos mueren pacientes, Alejandro, pero muchísimos pacientes por enfermedades del tracto respiratorio. Mira, se nos mueren de sinusitis. Resulta que los senos paranasales están cerquita del cerebro. Entonces, a veces los pacientes en íntimo contacto con el cerebro hacen abscesos cerebrales y es causa de muerte, y causa de muerte rápido y temprana. Pero los pacientes de asma, el asma que es tan frecuente y tan común en pacientes jóvenes, la mortalidad ha aumentado enormemente a pesar de los medicamentos tan buenos que han aparecido, y tiene una razón, que es que el paciente no es capaz de identificar cuando está en crisis. Y muchas veces se nos van esos pacientes a la unidad de cuidados intensivos y se nos mueren. Sí. Y se nos mueren de POC, y se nos mueren de bronquitis, y se nos mueren de neumonías, y se nos mueren hasta de una gripa, que quién creería que es una gripa y los lleva generalmente. Ustedes recuerdan la famosa pandemia de la influenza, claro, que nuevamente hay influenza en cantidades. O llegan a urgencias ya en unos estados muy graves. Severos. Por ejemplo, el asma. Pues hago referencia en el asma porque el asmático se va acostumbrando generalmente, claro, doctores dicen, no, yo me manejo con el inhalador, se automedican y llegan a un momento en donde ya el aparato respiratorio no responde. No responde y no es capaz de salir de allí, y hay que llevarlos a ventilación mecánica, hay que llevarlos a tubo y hay que llevarlos a traqueostomía. Y es impresionante, hay innumerables enfermedades que nos llevan a la muerte del tracto respiratorio. Bien, y tenemos a doña Livia Arboleda llamándonos desde Itagüí. Bienvenida, doña Livia. Sí, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes? Una preguntita para la doctora. Lo que pasa es que a mí me ocurre una cosa muy rara. A mí se me afecta mucho la garganta y los oídos, por ejemplo, en estos tiempos que hay un calor impresionante. Yo no puedo como salir a caminar ni nada, porque si lo hago como muy frecuente, ya por ahí a los 15, 21 meses, ya se me ataca la garganta, me arden los oídos, ya me da tosecita. Y es súper incómoda, a veces me duele el pecho, pero eso más que todo me da es así como en estas oleadas de calor tan horribles. Entonces yo quería saber, la doctora, qué me puede recomendar o aconsejar, o eso debido a qué. Y muchas gracias. A usted, doña Livia, vea. Cierto, doctora, pues no solamente el frío a veces estimula el aparato respiratorio. Por supuesto, pero tenemos cómo regular eso, doña Livia. Ya, mire, la nariz tiene humedad, y la humedad son esas secreciones que llamamos mocos. Si usted camina y respira solamente por la nariz y tiene cuidado cuando vaya a caminar, lleve algo para hidratarse, entonces acuérdese que usted caminando suda, entonces bota agua y seca las secreciones. Entonces, si usted por demás va hablando, no tenemos nunca la norma de que antes de hablar uno respire por la nariz, que es por donde debe respirar. Entonces pierde humedad. Si usted, además de que camina y va respirando por la boca, que ya va perdiendo humedad, hay un calor intenso, pierde humedad, no lleva a que hidratarse. Entonces, mire, si usted haga el ejercicio, doña Livia, váyase a caminar, cierre la boca, respire únicamente por su nariz e hidrátese. Tome líquidos abundantes, lleve una botellita con agua o compre una botellita con agua y usted camina lo que usted quiera, sin que usted se fatigue, sin que usted se canse, sin que se seque, sin que haya tos. Me preguntaba y me decía que tenía molestia en oídos y en garganta. Es muy frecuente, acuérdese de la vecindad que tenemos.
Resulta que los oíditos están comunicados por dentro con un tubito que se llama trompa de Eustaquio y se comunica con la nariz. Por eso cuando la nariz se nos tapa, nos molesta los oídos. Por eso es por lo que uno se pone como sordito cuando tiene gripa, porque esa trompa de Eustaquio, que es pequeñita, cuando se inflama esas glándulas que le hablaba ahora crecen, cierra completamente la trompita y se queda sin el oído, ese telita que tenemos que se llama tímpano, que regula la presión entre el oído interno y el oído medio y el oído externo, duele y molesta. Entonces haga el ejercicio, doña Livia, y verá usted cómo va a sentir de alivio con eso. Qué buen consejo, doctora. Le cuento que ayer, como estábamos celebrando el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, mencionamos obviamente el tabaco, que está relacionado con muchos tipos de cáncer. En las enfermedades respiratorias, ¿por qué es tan grave? ¿Por qué nos afecta tanto? El tabaco, eso es un tema de discusión todo el tiempo que usted quiera y todo el tiempo que quiera nos va a ocupar, porque resulta que el tabaco es una de las principales causas prevenibles de las enfermedades respiratorias. Acuérdese que, ¿qué hace el tabaco? Pues uno lo prende y fuma, aspira humo y aspira calor, y resulta que ese humito tiene millones de partículas que son capaces solitas de producirnos cáncer, que son las partículas carcinogénicas, pero que tiene otras partículas que se pegan a unas cosas que tenemos que se llaman proteínas, que son capaces de uniditas producir cáncer, se llaman cocarcinogénicos, o sea, necesitan de alguien más que les dé ese pasito y que vayan a hacer esa combustión, porque uno mete ese calor, digamos, esa combustión, uno está quemándose el tracto respiratorio con ese aire caliente, entonces entra ese aire caliente al tracto respiratorio, además de que entra calor y que seca el tracto respiratorio, entra todos esos productos, sin hablar de la nicotina que tiene, que es lo que nos genera la dependencia, que la nicotina no nos va a producir cáncer, pero nos genera la dependencia al tabaco, que va directamente al cerebro y nos activa todo ese sistema reticular, lo activa y produce toda esa dependencia, que es lo que hace que el paciente no pueda desprenderse de ese cigarrillo, excepto con cosas, con programas que le ayuden a la descontinuación de la nicotina, como si fuera un adicto a cualquier otra sustancia. Doctora Ana Catalina, ¿son prevenibles? Bueno, usted nos está hablando del caso específico del tabaco, del cigarrillo, pero ¿son prevenibles en un alto porcentaje las enfermedades respiratorias? ¿Y qué tanto pesa aquí el componente genético? El componente genético pesa muchísimo porque uno tiene que tener como facilidades para que realmente se desarrollen esas enfermedades. Todos los pacientes, Felipe, que fuman no hacen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no hacen EPOC. ¿Por qué? Porque traen la genética. Muchos se enferman de la circulación, de las arterias, y muchos tienen problemas en las arterias y los pies son los que le duelen. No le duele el pulmón, pero le duele los pies, se enferman del corazón. Entonces, hacen hasta cáncer de vejiga. ¿Quién pensaría que la vejiga que está tan lejos del pulmón se afecte con el cigarrillo? Resulta que cuando el paciente generalmente fuma y toma, entonces esos carcinogénicos se acumulan en la vejiga y pueden producir cáncer de vejiga. Las enfermedades respiratorias son prevenibles en muchos aspectos. La genética pesa muchísimo, pero hay muchas cosas que podemos hacer por prevenirlas. Muy bien, doctora. Escuchemos ahora otra pregunta de ciudadanos sobre enfermedades respiratorias. Mi nombre es Rosalba Valderrama. Mi pregunta es, ¿la amigdalitis se puede considerar una enfermedad respiratoria? Muchas gracias, Rosalba. La amigdalitis es una enfermedad que no falta, ¿cierto? Cuéntenos, doctora, respecto a esta pregunta. Bueno, entonces, mire cómo es de importante. Resulta que las amígdalas son como los centinelas que tenemos en la boca. Y uno dice, ay, me operaron de las amígdalas, pero me volvieron a reproducir. Y eso es muy común. O me dejaron sin defensa. O me dejaron mal operado. Y resulta que es que realmente no son un par de amígdalas, es un anillo que se llama el anillo de Waldeyer. Entonces es un anillo completo y cuando usted está expuesto a un ambiente muy tóxico y muy contaminado y cuando respira por la boca permanentemente, cuando uno dice tengo amigdalitis me duele la garganta, me crecieron, realmente las amígdalas afectan por muchas situaciones, ¿cierto? Pero generalmente cuando usted respira un aire contaminado, un aire frío, allí es donde se va a afectar. Y la gente dice, tengo amigdalitis, me duele la garganta. Esa es la connotación más general.
pero sí, realmente es una cosa que es un centinela que está dentro del tracto respiratorio y el tracto digestivo, porque está protegiendo la faringe para que no nos entren cosas ni al estómago ni al esófago, y nos está protegiendo la laringe para que no nos entren cosas frías y cosas contaminadas. Entonces, pudiera considerarse del tracto respiratorio considerándose siendo del tracto digestivo. Pero ojo pues que de todas maneras las estamos perjudicando cuando respiramos aire frío, cuando no respiramos por la nariz. La nariz la tenemos en la carita, no únicamente para lucirla y para tenerla bonita, para usarla. Por favor, usemos la nariz, respiremos aire, filtremos el aire y verá que nos sentimos mejor. Doctora Ana Catalina, definitivamente la polémica esa que se desató hace más de una década frente si deben o no retirarse las amígdalas, eso quedó en que no, es que es mejor dejarlas o en qué caso hay que retirarlas. Eso fue, yo me acuerdo que de eso se hablaba mucho y a todo el mundo le sacaban las amígdalas con 2 o 3 amigdalitis, ¿eso en qué paró? Pues quiero decirle que cuando las amígdalas que se encargan de protegerlo a uno, de protegerlo realmente, de que pase de allí esa infección que es deteniendo, es el vigilante que detiene esa infección, cuando esas amígdalas están muy agredidas, entonces resulta que se infectan mucho y a veces se convierten en un foco de pus. Cuando eso se convierte en un foco de pus, allí viene un germen que es el estreptococo beta hemolítico, que es un germen gravísimo para las válvulas cardíacas, el riñón, para las articulaciones. Entonces, cuando esas amígdalas se convierten en un foco infeccioso lesivo, hay que retirarlas definitivamente, pero lo contrario no, hay que tenerlos vigilantes ahí dispuestos a que nos vigilen. Pendientes. Claro, que nos cuide. Bueno, ahora atendamos a doña Celina Londoño, nos está llamando desde Villahermosa. Buenos días, Celina. Buenos días, doctoras. Felicitaciones por tan excelente programa. Muchas gracias. Mi pregunta o mi inquietud es esta. A mí hace un año me dio neumonía. Inclusive estuve en la clínica León 13. Pero antes pues me empezó con un dolor en el costado. Un dolor inmenso. Demasiado sudoración. Sudaba demasiado. Por la mañana cuando me levantaba era como que le hubiera tirado agua a la sábana. Bueno, en todo caso, ya me empecé con fiebre. Yo consulté al médico. Mi inquietud es porque el médico me preguntó que si en mi familia había muerto alguien de tuberculosis o había tenido tuberculosis. Yo me asusté mucho, pero no, cuando me hicieron los exámenes de rayos X, vieron que lo que tenía era una bacteria en el pulmón, pues, y estuve hospitalizada 8 días y ya estoy perfectamente bien. Esa es mi inquietud. ¿Qué relación tiene la tuberculosis con la neumonía? Muy bien, doña Celina, muchas gracias. Qué bueno que toca ese punto, porque es que la tuberculosis se creía, doctora, que era una enfermedad que ya no íbamos a volver a ver. O que era una enfermedad de personas inmunosuprimidas solamente. La tuberculosis se acabó por decreto, pero por decreto de un desconocimiento, por decreto porque dijeron no hay más tuberculosis, y realmente nos estamos muriendo en el mundo de tuberculosis. Porque la tuberculosis resulta que tiene que ver con un bacilo que es muy fregado, que tiene crecimiento lento, absolutamente lento, y que persiste mucho dentro del ambiente. Vea, doña Celina, el doctor le preguntó, para que nos pongamos en contexto en la respuesta realmente de esto, y si ahora de pronto quedan dudas, las tratamos de resolver. La neumonía, a ver, usted ha seguido con mucha atención el programa. Le hablaba de unos tubitos que son los que tenemos en el pulmón, cerca de 400 millones de esos tubitos. Y esos tubitos están conectados con unos saquitos que los llamamos sacos alveolares y que se van pegando uno a otro y que forman como un racimo que se llaman acinos alveolares. Entonces, cuando ese acino está llenito de secreciones o llenito de pus, le llamamos neumonía. Cuando eso se llena y no deja que entre aire porque no cabe el aire allí, porque está lleno de secreciones, y esas secreciones pueden ser sangre, pueden ser bacterias. La neumonía la hemos siempre asociado a que es una cosa que es por gérmenes patógenos. Entonces, por gérmenes como las bacterias, como el estreptococo, el neumococo, que es el más frecuente que nos infecta, pero el bacilo tuberculoso, el que produce la tuberculosis, también nos puede dar una forma de neumonía. Esa fue la razón por la que el doctor le preguntó, y a usted le dolía mucho el pecho o le dolía el pulmoncito, es porque
esa neumonía, cuando el pulmón está lleno, también se inflama. Cuando uno se inflama en la piel le produce agüita. Allá también produce agüita. Y esa agüita, como no sale para afuera, se acumula dentro de una cosita que nos cubre el pulmón que se llama pleura. Entonces hace un derrame pleural o inflama la pleura. El pulmón no duele, por eso esa es la razón por la cual los cánceres crecen tanto en el pulmón y la gente no se da cuenta hasta cuando no llega a la pared torácica o a la pleura. Entonces esa neumonía le afectó esa pleura y a usted le dolió eso. Muy seguramente, pues, si usted quedó muy bien, le trataron su neumonía, no va a pasar de allí, usted va a tener que tener cuidados, pero esa es la razón por la cual el doctor le preguntó con muy buena sensatez, porque hay muchísima tuberculosis en el momento. 441-2100 para que sigan consultando a la doctora Ana Catalina. Les hablé al comienzo del programa de cómo recuperar programas que ya hemos emitido, incluso en 2012 y 2013. Es muy fácil, www.youtube.com. Miren, esta es la barra de búsqueda. Ustedes aquí Digital Medellín Ciudad Saludable, si tienen el nombre del programa o la fecha, lo pueden hacer y ahí se cargan los programas que están disponibles para que los reiteren. Y otra página que les quiero recomendar antes de ir a la pausa es www.telemedellin.tv para que en directo vean también la señal de nuestro canal en el mundo entero. Ahí está, para que también nos sigan y nos recomienden. Cápsula informativa y regresamos en segundos con la doctora Ana Catalina. Para las personas que sufren alguna alergia respiratoria, es recomendable evitar lugares cerrados y húmedos o aquellos en los cuales exista concentración de polen, además de evitar el humo del cigarrillo, no exponerse a cambios bruscos de temperatura, estar alejados del polvo y llevar una alimentación saludable que contenga vitamina C. Recuerde que estas precauciones más la asesoría de un profesional lo ayudarán a contrarrestar los incómodos síntomas de las enfermedades respiratorias. Medellín, todos por la vida. ¿Cuántas puertas se abren con solo sonreír? Vamos a expresar sentimientos con canciones. Eres bella, bella, bella como la rosa, radiante como el sol, tierna como la flor. Las cosas son bellas, pero cuando cuentan con tu presencia. Bueno, a propósito de bellas, 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 ¿dónde estará Juliana? ¿Qué será de ti? Crear e imaginar personajes, ingresar al mundo de la fantasía y conocer nuevos amigos es lo que está permitiendo el programa Pasitos Lectores en el Parque Biblioteca España en Santo Domingo. Hoy conoceremos cómo ellos, en compañía de sus padres, sensibilizan sus sentidos a través de la música y la literatura. Saco las dos manos, las hago bailar, las abro, las cierro, las vuelvo a guardar. Nos la aprendimos. La idea es formar unos lectores no para que consuman información, sino para que sean lectores de la vida misma, que se puedan integrar más fácilmente a sus procesos escolares, que puedan tener unas mejores relaciones familiares, que tengan un mejor acompañamiento en sus casas. Entonces por ahí vamos contribuyendo también como al tema de la salud emocional de los niños y a construir una atmósfera que posibilite la buena construcción y formación de un lector. Podríamos evitar el distanciamiento,
las soledades, las ausencias. Una llave. Sí, la lectura un poco lo que genera es conectarme con el otro, conectarme con el mundo y conectarme afectivamente con mi pequeño. Me parece importante que por medio de las lecturas ellos van comprendiendo, van aprendiendo nuevas palabras, van aprendiendo a expresarse mejor. Yo en María Ángel he notado cambios como que ya juega con otros niños, que comparte con ellos, que pues primero como de la timidez ella casi ni hablaba ni compartía así y ya sí. Y ha soltado mucho la lengua, ya habla mucho. Muy bien, qué rico ese piojito. Y ahora el otro se lo vamos a arrojar al libro, a la 1, para que le pique y empiece a abrirse. A la 1, a las 2 y a las 3. A mí me parece importante es porque el niño ha cambiado mucho. Él coge un libro, una cartilla o algo y él se pone a cantar, a leer. El dibujo que él ve, el dibujo él lo expresa. Al perro le dice guau guau, al gato le dice ñau. Él tiene sus animales en la casa y los llama por su nombre. Ya lo comprendo mucho cuando él necesita algo. Entonces él me dice que necesita y entonces yo ya lo entiendo. La familia mía, pues los hermanitos no lo comprenden mucho. Le dicen, mami, vea, me está molestando y voy. Y no, es que el niño necesita un lápiz porque ellos están estudiando. Necesita también el lápiz y el cuaderno. Yo le saco el cuaderno del niño y el lápiz y él se pone a estudiar. Nosotros tenemos que ser potenciadores de la creatividad del niño. A veces lo único que hacemos es, no juegues ahí. Pero mentira es que el niño está construyendo todo un imaginario. Claro, hay que protegerlo de riesgos, pero no hay que limitarle la imaginación y la creación. Pues yo invito a otros papás a que traigan los niños porque así es una forma de sacarles un tiempo a los niños y compartir con ellos, cosa que uno a veces no lo hace en la casa. Tenemos que formar unos lectores de la vida autónomos para que vivan y puedan establecer mejores reflexiones de vida y relaciones con el mundo. Eso también es un trabajo para que los padres de familia se pongan en la posición de sus hijos y los comprendan y los entiendan cada vez más fácil. Escríbenos a medellinsaludable@telemedellin.tv si quieres que tu historia haga parte de nuestro programa. Bueno, y ahí veíamos este proyecto tan lindo, Pasitos Lectores. Lo presentaba Alejandra Ríos, nuestra compañera, que por cierto ya terminó su práctica. Muchas gracias, Aleja. Y veíamos a su profesor, Marcial Aguirre, cómo explica de una forma tan linda cómo los padres nos podemos acercar a los hijos por medio de los libros, independiente de la edad, entrar en un mundo hermoso de fantasía y darles nuevas opciones para salud emocional. Se nos acabó el tiempo del programa, doctora Ana Catalina, nos quedan apenas unos segundos, pero yo creo que los deberíamos invertir en recomendaciones, en prevención, en cómo prepararse o prevenir la presencia, la posibilidad de enfermedades respiratorias. Bueno, queridos televidentes, espero que ustedes hayan disfrutado, así como disfruté yo realmente dándoles a ustedes todas esas recomendaciones, que les quede por hoy una cosa importante. La primera es que tenemos que utilizar el tracto respiratorio para lo que es, la nariz para respirar. Nunca vamos a hablar sin respirar por la nariz. Tenemos que, cuando hay ambientes contaminados, por favor, si vamos a hablar, primero respirar profundo y enseguida hablar y hablar y hablar, que la función de la boca y su aparato fonador es que salga la voz, no es que uno respire. Para respirar tenemos la nariz. Y desde allí empezamos calentando el aire, limpiando el aire y humedeciendo el aire. Con eso vamos a tener un aire tibio que entre al pulmón. Eso nos va a permitir a la vez que cuando hay personas que nos tosan al pie, los bichos se nos queden filtraditos dentro de esas vibrisas que tenemos. Entonces, por favor, hacerlo con mucho cuidado. Quiero, si ustedes me permiten, hacerles una recomendación y una invitación. Estamos en el Centro de Investigación, que es otra de las cosas. Yo soy investigadora, soy epidemióloga. Estamos haciendo un estudio muy importante mundial con personas que fuman o que han fumado o que estén fumando y que tengan problemas de la presión o del corazón o que quieran hacerse un examen. Y con mucho gusto le vamos a mostrar cómo está su pulmoncito en el 311-0202, que es el Centro de Investigación. 311-0202, no lo olviden, a quienes quieran esa gratuito. consulta. No tiene ningún costo, exacto. Mil gracias, doctora, por las enseñanzas y por el tiempo que nos dedica el día de hoy. Y a ustedes también muchas gracias por su participación. Mañana nos vemos a las 11 de la mañana, un tema interesantísimo, la depresión en los adolescentes.
Entonces, feliz tarde y nos vemos mañana. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana y muchas gracias.